a farmacéuticos particulares. Negociazo que lo están haciendo los directores ¿cómo le llaman? De compras. En los hospitales generales, compran la medicina y le están vendiendo a las farmacias a mitad de costo. Eso ya lo resolvieron. Ese tema pasaba cuando los inventarios eran nuestros, cuando nosotros compramos los lotes para nosotros administrarlos. Precisamente por eso, porque era un problema controlar cada punto de venta o de uso de medicinas. Entonces ya lo subrogamos eso, lo pasamos al proveedor y ahora solamente con el control se da cuando con la receta médica y el usuario recoge las medicinas. Eso ya es cobrable, pues, ¿no? Ahí por eso los ahorros, es impresionante, ahí te das cuenta de la fuga que había de medicamentos, ¿no? Tal como lo dices. Y eso no nomás en salud, o sea, te vas a otras áreas, tienes que buscar esos controles. Por eso, a final de cuentas, el objetivo no es ser el más castigador, es ser un gobierno mucho más preventivo, para evitar todas esas cosas. Claro. Porque si dejas las arcas abiertas, bueno, es un problema. Viene el tema de la colaboración público-privada y a mí me espanta. Sinceramente yo tengo mucha desconfianza y creo que en muchos de los casos va a ser corrupción público-privada. Le preguntaba al secretario de Gobierno, ¿y cuál es el candado más importante que se va a colocar? También los ayuntamientos están avanzando en esto. Y dice, hay muchos, dígame uno. Hay muchos, pero dígame uno. Pues no pude sacar un solo candado importante. Uno importante ver, para mí es la transparencia. A final de cuentas, la gente va a poder acceder en lo que se pueda, obviamente. Pero yo te voy a dar el ejemplo ahorita del tema del gas natural. Ya nos han pedido mucha información al respecto. Inicialmente la tendencia fue, se reserva todo. Lo del gas natural, no, espérate, a ver, no se puede, no podemos emitir un acuerdo de reserva así nomás porque pues no me gusta que el tema esté circulando, no. ¿Qué necesitas reservar realmente? Bueno, lo que se necesita reservar es por donde van a pasar las líneas del gas, porque claro, luego vamos a tener un picachos por todo el estado, ¿no? Un tema de que grupos sociales, pues ahí se van a apropiar de mucha tierra y luego va a ser un problema. Entonces, eso sí tiene sentido. Hay una lógica. Una lógica, exactamente. O sea, tiene que estar bien fundamentada una reserva. Pero a final de cuentas, ahorita ya es muy diferente. Somos ya los últimos estados en entrar en el tema de las asociaciones público-privadas. Es necesario para el desarrollo. Sí, hay que tenerle mucho cuidado y hay que observarlo. Por eso necesitamos la participación ciudadana. Ahora, que nos ayude. No lo van a poder evitar. La mayor corrupción en el mundo está en el negocio del gas natural. Y luego está el petróleo y luego te vas al sector de la construcción. No van a poder evitar ninguno de los mecanismos de transparencia que se dé la corrupción. Pero lo que sí queremos los ciudadanos es que cuando se detecte, se castigue y que esa gente vaya a la cárcel y que regrese el dinero que se roban. ¿Cuándo veremos eso en Sinaloa? ¿Cuándo veremos? Yo creo que sería bueno que el gobernador demostrara esa voluntad política por innovar, como lo hizo en la creación de la unidad que tú diriges, enviando una iniciativa al Congreso para que se le dé autonomía a esta unidad. Es un tema... Que no dependas ya de las decisiones del gobernador, que sea autónomo y que puedas ejercer la ley, aplicar la ley y llevar a la cárcel a esos funcionarios de todos los niveles que están robando dinero que no es de ellos, ¿no? Hay algunos estados que ya están empezando con eso, ¿eh? Es un tema de discusión muy interesante porque, bueno, a final de cuentas, en una empresa, pues el director quiere un control interno propio, ¿no? Pero sí, lo ideal es que dependa del Consejo de Administración, ¿no? Y el mismo director general esté muy fiscalizado. En el tema de las consecuencias de que no haya impunidad, por eso también está en discusión fuerte lo de la Comisión Anticorrupción. Vamos a ver en qué términos. A ver qué tan ciudadana es, ¿no? El nuevo gobierno, Juan Pablo, que no quedó ciscado, asustado después de la revelación de esto de las nalopatrullas, el tan cercano amigo de Mario López Valdés siendo beneficiario de esos contratos para la compra de las patrullas. Fue una recepción a mi puesto muy interesante. Pero no quedó, de repente no quedaron así como diciendo, no, pues la primera información que soltamos, y porque esa información que se dio, no, pues a la otra mejor nos la guardamos, como dice Jorge. No, yo creo que en general llevamos un avance. ¿O fue una trampa del anterior gobierno? Bueno,
fue una coyuntura muy extraña de factores, ¿no? El cambio de gobierno, la violencia que se estaba viviendo en ese momento, recursos que se iban a regresar, o sea, no se iban a ejercer, la urgencia de tener más equipo. Lo cual es pecado mortal. Imagínate, no ejercer un recurso, ¿no? Pero no los asustó, todo se dio. No, yo creo que sirvió para entender que las leyes de acceso, a final de cuentas, tienen una consecuencia y hay que tener cuidado. Y además, tener cuidado con lo que acordamos. Yo les digo, oigan, a ver, van a comprar lo que sea, háganlo transparente, o sea, no tienen. Pero después Pero que se lo compren el amigo, ¿no? La hoja del acuerdo para la compra del avión, y se tuvo que estar incluyendo los documentos de la compra del avión después de meses de que lo habían comprado. Tú mismo firmaste con todos los demás. Ahí al para final poder obtener, se subió. Pues sí, se subió al final después. Oye, yo quiero preguntarte, el avión anterior que no servía, que estaba poniendo en riesgo la vida de quién sabe qué tanta gente importante, se vendió, ¿no? Sí. A una empresa de Toledo Corro. Una empresa local. Entonces, ¿cómo alguien va a comprar un avión que no sirve? Digo, es ridículo. Bueno, yo creo que el avión servía, obviamente. Tienes que saber para qué lo vas a usar, Pues para volar. Vuelos cortos, no sé, o sea, ahí ya. Pero ahí hay un asunto de poca transparencia. Tiene mucho sino que de ver también el corrupción. uso. Un avión del gobernador, yo creo que tiene que tener un nivel más de seguridad, nivel 5 o 7 o no sé. Y el del Toledo, pues. Toledo se puede estrellar, no hay problema. Pero bueno, el gobernador trae funcionarios de nivel. Y además no hay que Nivel asustarnos 5. de ese tema, Pati. Si hablamos de aviones, Es un buen tema, hay que comparar los aviones de los gobernadores. Hay temas que son emblemáticos. No, y el los costo, anteriores. No, de los gobernadores de otros estados. Mira, el costo de hay los temas aviones. importantes y se cree que se está avanzando en transparencia, que para mí el asunto son como pringas, diría por ahí alguien. El tema es, ¿cuánto se gastaron los que fueron a Madrid a decirle a la gente que está quebradísima, vayan a Sinaloa? España. Pero además, si tú investigas, porque yo traté de saber cuántas personas fueron pagadas por el gobierno y cuánto se gastaron en viáticos, y yo le dije, es que se fue tal persona, es que se fue toda la familia del gobernador. No, y es que no puedes sacar esa información. Tienes que tener esa información que parece nimiedades, porque de poquito en poquito, como dice el dicho, Sí, de granito en granito se llena llena el el buche y la buche. gallina. Claro, entonces Y no vas a saber esa cantidad en para ese sacar caso, costo-beneficio. ¿Te quejaste con las CIPES o no? Fíjate que... Es que luego después es que ya luego, se paran y luego no le si tú, siguen. si tú me dices, es que tú tienes la culpa porque no hiciste... Pues yo, No yo no te voy a creer, ¿no? Si tú me dices que por ahí va, yo no te voy a creer. Cuando un gobierno es transparente, no necesita que le estén picando la costilla, que estén haciendo todo este circo, marome, teatro. Creo que no es así. La primera reacción puede ser esa, ¿eh? O sea, la primera reacción es, lo más cómodo para un funcionario es, yo no tengo por qué dar esta información y no me meto en problemas. Pero luego entra el siguiente paso y por eso hay que insistir. Es que la corrupción principalmente se da por miedo. Del miedo, primero, del ciudadano a que si me meto más a fondo voy a tener problemas con el negocio, y el funcionario, el empleado, pues también por miedo. Porque Pero la corrupción se da por sinvergüenzadas y por ambición, pero ¿no? No creo que principalmente por miedo, fíjate, por miedo, porque pero sigue decía por Juan Pablo, miedo, pero no se da si doy por esta eso. información me meto en broncas. Pero por eso no se da, no es Sí. el origen, es un efecto. El miedo es un efecto. Sí, pero vamos, la duda que yo tengo es, bueno, por ejemplo, este gobierno ya se aventó y se elevó a nivel secretaría lo de transparencia, etcétera. Pero, porque no lo sé, te lo pregunto, ¿hay iniciativas, hay proyectos, etcétera, para modificar el marco jurídico? Totalmente. Yo tengo, yo creo que en cuestión, si tuviera que estudiar otra carrera, estudiara Derecho. Soy contador público, una maestría de negocios, y de repente me hace falta eso, pero traigo un grupo de abogados que estamos trabajando en, primero, una ley anticorrupción. Donde se involucren particulares. Es muy injusto que nomás el gobierno esté ahí metido. No, claro. Para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Claro. Entonces, poder castigar a particulares. Otra es mejorar la ley de acceso a la información pública, adecuarla ya a estos tiempos. Esa ley, la última modificación fue del 2008, creo. La ley de responsabilidad del servidor público también tiene que mejorar, a pesar de que entró en vigor una nueva en el año pasado. Ahora que nosotros estamos queriendo agarrar el dinamismo de resolver cientos de expedientes, nos topamos con pared en varias ocasiones. Entonces, tenemos varios temas que mejorar. Hay que complementar la ley de acceso a la información pública con una ley de archivos, que no hay en el Estado, y una ley de protección de datos personales en posesión de particulares y de entidades de gobierno. Eso va a mejorar. Ahora,
por otro lado hay que empujar mejoras al Código Penal. Ahora, el tema está a nivel federal también, en todos esos temas de corrupción. Vamos a ver qué pasa ahorita en los próximos meses en estas nuevas leyes para adecuarnos también. Es un tema que viene fuerte, ¿eh? Hay que mejorar el marco jurídico. Sí. Vamos a ir a una pausa, estamos de regreso a nivel 5. Problemas Que además lo alcanzó la maldición. Estamos de nivel regreso de 5. nivel 5, estamos hablando los claroscuros de la transparencia, que finalmente eso es, lo he comentado durante todo el programa, hemos comentado esos claroscuros en los cuales se está desenvolviendo la transparencia, porque finalmente, al menos en los 2 años, claro, el como primer tu tercio, corbata y oscuro claro como y tu traje, oscuro. ¿no? En el primer tercio, el gobierno de Mario López Valdés, pues finalmente como que han tenido que ir en 2 vías paralelas. Una es, está revisando el gobierno de Jesús Aguilar, que ya dijimos que resultados así sorprendentes pues no se tienen en realidad, y estar revisando el actual gobierno, los funcionarios actuales, que también hay algunas personas que han sido llamadas a cuentas, pero también hay la percepción de que falta todavía una certidumbre del ciudadano de que realmente los funcionarios públicos están actuando y están señalándole a los ciudadanos qué hacen. Mira, el hecho de que haya, de veras, aunque es trillado a veces el tema, el hecho de que haya 12 denuncias penales no es un tema menor. A final de cuentas, estamos trabajando fuertemente en eso. De hecho, es la primera vez que pasa. Sí, seguramente en Sinaloa, nunca se había dado eso. había dado. Ahora, Eso sí hay que falta el decirlo, siguiente ¿no? paso, ¿no? Yo Lo han reconozco. vendido mal ustedes eso, ¿eh? Ha faltado ahí en la parte de la comunicación. Esa es la primera vez que pasa, compadre. Así es. El tema lo trae fuerte la Procuraduría General del Estado, y hay un equipo que se está especializando ahí. No había esa especialización en delito de funcionario público. Yo cabildeé recursos que manejo yo para que gente que le reporta al procurador pues esté mejor compensada y que, bueno, se aviente horas largas en eso para ir avanzando. Además, nosotros ya tenemos una dirección exprofesa de procesos de investigación que es un enlace constante con la Procuraduría. Y todos los temas de responsabilidades que estamos manejando, todos le damos una revisada para parte penal. Y yo siempre me digo, no, ya terminaron las denuncias penales. No es de que terminamos, empezamos o seguimos. Es un proceso vivo que siempre va a estar funcionando. Si ahorita tenemos un tema en Cobaes también, que estamos queriendo que ya salga y en todas las dependencias. ¿Y el de la UDO? El de la UDO qué bueno que lo preguntas porque fue también controversial con el tema de que la UDO fue sede de la Semana de Transparencia en el campus Mochis y en Mazatlán. Fue un tema también que gracias a la información que entra con la sociedad se le dio más visibilidad todavía. El tema originalmente lo revisamos desde el punto de vista penal, no se le encontraron elementos penales. El mismo rector se abrió totalmente con nosotros, o sea, sí había, desde un inicio. ¿Y por eso lo perdonaron? Bueno, es que no hay perdón, estamos en un proceso, hay un proceso abierto. ¿El señor sigue en la rectoría? Hay un proceso abierto en responsabilidades. Pero si ¿podrías explicar qué fue lo que pasó en la UDO? Sí, bueno, hubo un movimiento, él había salido años antes y había un finiquito. Él tenía la sospecha, y eso ya es una práctica que la tuvimos el rector y yo, él tenía la sospecha de que su finiquito, alguien se quedó con él, pues, ¿no? Porque nunca le habían... Nunca le llegó. Nunca le llegó. ¿Y qué pasa? Llega y sí, revisa, le pasan su expediente y había un finiquito calculado. Él malamente... de alguna manera mal asesorado y con la gente que tenía ahí alrededor en la administración y controles que había, pues
se paga un finiquito previo de alrededor de 100,000. La ley de María Félix, pues, lo caído. Lo caído. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ya revisando y eso por eso es bueno que que suban los asuntos a otro nivel. Cuando se llama la atención de la unidad de transparencia en ese caso, bueno, ya lo revisamos bien y bueno, revisamos si había dolo. Y luego hubo un resarcimiento de daños inmediato cuando vio el mismo rector que probablemente esta conducta no era correcta porque estaba mal asesorado. Sí. ¿Y qué tal si nadie se da cuenta? El asunto es que el Contralor Interno... Pero ya se dieron. El Contralor Interno, eso es lo que tendría que hacer el gobernador. El Contralor Interno en las dependencias no debe ser gente del titular. Por eso ocurrió en la UDO. El Contralor no es del equipo del rector. Lo denuncia a la instancia, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, yo creo que se han visto muy blandos, el monto es lo de menos, sí. Pero ustedes se han visto muy blandos ahí en ese sentido. El mensaje de que pueda seguir ocurriendo y que está ocurriendo sin duda. Esto nos sirvió también para mejorar precisamente la relación de la unidad de transparencia con los órganos internos de control de los organismos y dependencias. Ahorita estamos mucho más coordinados y buscando que la gente que está en cada dependencia sea gente nuestra, no sea gente del director del organismo, digamos. Sobre todo las paraestatales, pues son los más alejados y al final de cuentas nosotros en las dependencias estamos totalmente escrutinados, pero tú te vas a los que ni siquiera tienen sede en Culiacán, están por allá con un presupuesto muy suelto, es muy diferente la foto. Entonces sí necesitamos mucho más control y gente comprometida con el gobierno central y no con las direcciones pues sí. que hay. Siguiendo la ruta del dinero, Juan Pablo, ¿cuál sería el área más necesario de revisar? Ya hablamos de salud, evidentemente ahí hay una necesidad de revisar. El propio secretario de Salud decía, hay un robo hormiga, se le fueron encima a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud. Deja el robo hormiga, el robo elefante. Sí, le faltó decir eso. Ahí donde está el chorro. ¿Cuál sería el área más importante? Distraer. Bueno, donde se manejan más recursos, ¿no? Estamos hablando de obra pública